guerra en Irán está teniendo efectos económicos visibles a nivel global. Y hoy nos preguntamos qué está pasando con la inflación. Y para eso tenemos a Carlos Medrano, economista de cabecera. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Sergio, un placer. Hoy, la noticia del día, alto al fuego, tregua entre Estados Unidos e Irán. ¿Esto cómo va a repercutir en la economía global y sobre todo en nuestros bolsillos? Bueno, pues si se confirma, lo que va a pasar es que se va a parar la inflación, pero se va a parar no ahora, sino que tarda un poquito. Quiere decir que la escalada inflacionaria, que ya hablamos un día aquí, porque ya sabes que decíamos que el petróleo tiene dos efectos inflacionarios, que es cuando echamos la gasolina y cuando compramos cualquier cosa que tenga un transporte y demás, bueno, pues eso se para. Sí que va a haber una inercia. Se va a ver una inercia que estos meses no va a bajar de repente, ¿no? De hecho, la inflación nunca baja, pero sí que por lo menos sí que bajará el precio, lógicamente, de la gasolina, y eso nos dará un respiro, porque sabes que la inflación es el robo del milenio. ¿Estamos ante una nueva crisis económica global o esto es muy pronto para afirmarlo aún? Bueno, el tema de la inflación es muy importante. La subida de costes es un posible desencadenante de una crisis económica, pero al pararse, yo creo que estamos parados. Sí que el mundo, pues bueno, salvo Estados Unidos, que va bien, va creciendo mucho, China, los dos hegemones están ahí y tal, Europa estamos absolutamente fuera de juego, España se libra porque tenemos 10 millones de inmigrantes, entre otras cosas, que también vienen, trabajan y consumen, porque no es que sean por ello, sino porque, bueno, pues es un poco lo que nos permite mantener este crecimiento, ¿no? En gran parte es por eso. Y bueno, yo, hablando de crisis, pues bueno, aunque es mejor decir que sí para que luego me llaméis más días, pero no lo veo a corto plazo. ¿Porque esta situación se parece a la crisis del petróleo de los años 70 o no tiene nada que ver? Hombre, se veía venir. La de los años 70 fue estancamiento económico. ¿Pero cuántos años tenías tú que dices que se veía venir? Si eras un bebé, te estarías con chupete. Pero yo de niño, tú ya lo veías. Yo veía el telediario y decía, te lo digo verdad, veía tipo de interés, tipo de cambio. Empezaba el telediario, te lo juro, como hay Dios, en Azagra, que tengo que decirlo todos los días, casi me abuela Juanita, y yo decía, no entendía nada, me parecía, ¿y esta gente que habla? No sé si ahora entiendo un poco, pero entonces me parecía algo como, no sé, chino, mandarino, no sé, me parecía algo atractivo. Y efectivamente, esa crisis de los 70 era el riesgo que teníamos, ¿no? Porque efectivamente lo que provoca esos costes que provoca la inflación, lo que hacen, pues que las empresas que no pueden repercutir en el precio, es decir, que yo me como el coste y no te lo puedo pasar a ti, subiéndote el precio de mi producto, pues al final no gano dinero, entonces no invierto, no contrato gente. Estaba la cosa muy fea. ¿Y podríamos llegar a la estanflación? ¿Eso que es estancamiento más inflación o eso ya me he venido muy arriba? La estanflación efectivamente es eso, muy bien, Sergio, ya veo que vamos a ir apuntando las cosas. Si no hay inflación, hombre, hay inflación, ¿no? Se estima, las provisiones eran el 2,5, 2,7, hay quien dicho, el gobierno de Navarra creo que dice 2, digo 2,7 la Kutxabank, 2,5 Bankinter, bueno, más o menos entre el 2, no llegaría al 3 lo que es previsto para este año. Y eso sí es inflación, De hecho, el Banco Central Europeo, cuando se creó para que la inflación nunca pasara del 2%. Entonces no es bueno, es un robo, la inflación es un robo porque es la pérdida de valor de la moneda, pero bueno, nos robarían poco. Mira, Carlos, pues vamos a conocer con nuestra compañera Nuria Tirapu toda la evolución de la inflación de estos últimos años. Sí, pero sobre todo, Sergio, vamos a tratar de entender, ya que hablabais, ¿no? Hay quien no entiende nada. Sí, de manera didáctica. Efectivamente, vamos a tratar de entender eso de la inflación, ¿no? De la subida de precios, porque muchas veces nosotros comentamos y los medios de comunicación también comentan, ¿no? Ha subido la inflación un 3% en el último mes, ¿no? Ya, pero ¿qué significa eso? ¿Cuánto venía subiendo en los últimos años? Pues bien, aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Empezamos en el año 2021, nos imaginamos que sube un 6% la inflación, ¿no? Va evolucionando, en el año 2023 sube un 3,6% y poco a poco, bueno, pues va subiendo e incluso podemos ver que va hasta bajando. Pero claro que esos años fueron por la pandemia, el 6,6 y 6,4. Efectivamente, pero claro, no estamos teniendo en cuenta que durante todo este tiempo han ido subiendo los precios y no un 3%, sino todo lo acumulado, que estamos en más de 23 puntos. Un ejemplo claro, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, cuando alguien gana peso, ¿no? Una persona engorda, nos imaginamos, el año pasado una persona engordó 8 kilos y este año ha engordado 4 kilos. Pues bien, claro, no hay que tener en cuenta que solamente ha engordado 4 kilos en un año, sino que en total
Son lleva 12 kilos. 12 kilos engordados. Esto pasa un poco con los precios, ¿no? Y ahora si no, Carlos nos corregirá mejor, pero esto pasa un poco con los precios. Hay que ver cuánto ha ido evolucionando, cuánto se ha ido acumulando la subida de los precios para ver efectivamente hacer una evaluación un poco más general que quedarnos ahí en ese año. Claro, de 2021 a 2025 los precios han subido un 23,7%. Un 23 puntos podríamos decir, sí, pero es verdad que luego hay que tener en cuenta eso, que no es un 2,6% que muchas veces decimos los medios, ¿no? Ha subido un 2% respecto al año pasado ya, pero es que lleva subiendo desde el año 2021 y en total ha subido 23 puntos, algo más. Voy a ver si te da el aprobado Carlos Medrano. No ¿Lo hemos sé, a ver. explicado bien? ¿No? Muy A bien, ver. me ha encantado el ejemplo del régimen, que ya sabéis que yo estoy siempre al régimen, es una broma que tengo que hacer, pero es verdad, es la realidad. Sergio, Pero qué régimen, tío. no funciona, no me funciona muy bien, la verdad, pero sí que me gusta el ejemplo porque yo he oído en televisión nacional, esos chulicos, Sí. que van, ahí está trabajo en televisión nacional, de repente, oye, la inflación del año pasado fue el 6% y este año es del 3%, la inflación ha bajado. ¿Cómo? No ha bajado la inflación. Es un 6 más el 3, de hecho es peor, porque es el 3% sobre el 6, que es el interés compuesto. Y, por ejemplo, aquí, el Banco Central Europeo, ¿qué podría hacer? ¿Puede hacer algo para moderar esa inflación? ¿Podríamos De hecho, seguir subiendo? Efectivamente, el culpable, tú has dicho la pandemia, el culpable no fue la pandemia, el culpable fue el exceso de emisión monetaria, que ya hablamos los economistas así, es decir, que emitieron demasiado dinero. Claro, pero en los ese bancos momento estaba la centrales. economía estancada, ¿no? Y Sí. había como que reactivarla. No sé si es la mejor forma o no, Sí, pero eso- había eso- que elegir una opción. Claro, pero la cuestión es que cuando pasó eso, llegó un poquito de inflación. Y los economistas, como algunos amiguetes, no, yo no soy especialmente, pero bueno, lo veíamos que ya con una inflación del 3%, del 4%, y oíamos a la Christine Lagarde en Europa, no, pero la inflación es pasajera. Luego dijo, bueno, parece que sigue, pero sticky, que la palabra sticky me la aprendí entonces, que significa pegajosa. Y luego, no, pero parece que es persistente, que es que llegamos a tener una inflación interanual del más del 10% en esos años de pandemia. Entonces, ¿qué quieres decir? Efectivamente, hubo un dinero al principio, pero cuando la economía arrancó, imagínate, ahora otro ejemplo, que le ponen sangre, ¿cómo se dice eso? Transfusión de sangre. Transfusión, correcto. Oye, el cuerpo reacciona, métele más. Aún no le metas más tú, que tiene que el cuerpo, bueno, métele medio litro, le metes medio litro, ¿no? Pero no le sigues metiendo 1 litro diario, porque probablemente igual lo martas, ¿no? Entonces, aquí hubo ese exceso fue el exceso de emisión monetaria, que es decir, que también vulgarmente decimos que dieron a la máquina de imprimir dinero excesivamente. Otro término, deflactación del IRPF. Explícame eso, que en Navarra estas últimas semanas ha sonado con fuerza. Eso es, que además he oído que las personas que han estado antes aquí, que son de Hacienda, Correcto. que sí, que se va a ¿Tienes deflactar. bien las cuentas, todo a punto? Bueno, yo creo que es mejor que no me lo miren, por si acaso, nada, es broma. Yo no me puedo escapar porque yo tengo todo facturas. Yo soy, bueno, mi consultoría de empresas, facturo. Todo facturas. Qué horror. No, Deflactación del IRPF, Bueno, no ¿a te dónde me vamos? vayas. Entonces, deflactación. Ejemplo, hablando un poco para que nos entendamos. Aquí la inflación, hemos estado hablando, oye, sube el 3% el año pasado. Entonces llega, oye, te suben el sueldo el 3%. Entonces, si la inflación es el 3% y te suben el sueldo el 3%, ¿cuánto ganas más? Hombre, pues ganas el 3%, pero el poder de compra de ese dinero es el mismo. Estoy ganando lo mismo, lo que gano por un lado, pero al final me cuesta más. Deflactar, ¿qué significa? Significa que Hacienda no te va a cobrar más IRPF, en este caso que empieza la campaña, por ese 3%, porque en realidad no has ganado más. En realidad tú estás Te has quedado ganando igual. más, pero como la inflación hace que tu moneda valga un 3% menos, al final el poder de compra es el mismo. Te quedas igual. Pero hay gente que está pensando, estos hablan de que de la pandemia ahora un 23%, pero ¿cuánto ha subido la electricidad? ¿Cuánto ha subido el aceite? ¿Cuánto ha subido la gasolina? ¿Y las hipotecas van a subir? ¿Más, Bueno, tú crees? Por terminar con el tema Vale, quiero decir que el IPC es una media, ¿no? Y hay cosas que suben más. Ahora la pregunta es si las hipotecas Sí. en un entorno inflacionario era un riesgo claro, porque ya estaban hablando, y de hecho ha subido el Euribor, ya estaban hablando, el Banco Central estaba subiendo el Euribor, que sabes que es el índice Sí, sí. de referencia a las hipotecas, con inflación hubiera sabido, sube los tipos de interés por el Banco Central Europeo, y sí, hubiera subido el coste de las hipotecas, con lo cual todavía más difícil comprar piso. ¿Qué va a pasar a corto plazo? Yo creo que van a estar a la expectativa, lo que hablamos de la guerra, seguirá o no seguirá, pero era una de las cosas graves que nos podía pasar si verdaderamente hubiera esa inflación, hubiera esos tipos de interés más caros, pues esto complicaría mucho también luego la inversión. No solamente las hipotecas, que las empresas cuando deciden incrementar su capacidad productiva también se endeudan. O sea que
hubiera sido grave. No sabemos lo que va a pasar, a ver qué pasa. ¿Es un buen momento de invertir o es momento de ahorrar? ¿Lo Bueno, explicas en ese libro que lo traes calentito o no? Y esto ya sabes que es la muestra, ya os lo traeré. Esto es una exclusiva, ¿no os gustan los periodistas? Las Exclusiva exclusivas. mundial, porque no lo saben en ningún sitio del mundo. Exclusiva mundial que os doy a vosotros. Vale, muy bien, muchas gracias. Ya lo explicaremos un día. Pero básicamente aquí hablo de precisamente un poquito de lo que hemos hablado hoy, de la inflación, de los excesos monetarios, cómo nos afecta, pero también doy la solución. Y la voy a decir, pues entonces no se comprarán el libro. Bueno, que hagan lo que quieran. La solución con una moneda inflacionaria es endeudarse en activo real. Y un día que si quieres te lo explicamos. Pues muy bien, lo dejas ahí todo el tema bien arriba. Eso Carlos es. Medrano, economista, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y Encantado, acompañarnos en Sergio. esta pasando. Nos vemos el mes que viene.